En el capítulo 1 vamos a leer hasta el verso 6 y vamos a extraer algunas enseñanzas de este libro. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén o de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Presten atención, por favor, a esta tercera parte de este versículo. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Presten atención también a esto: y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Oramos. Amén. Señor, necesitamos tu dirección en esta mañana para poder dar lo que dice tu palabra, para poder entender, comprender, para que haya revelación y sabiduría en esta mañana acerca de tu palabra, y para que tu palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones para poner en práctica. Señor, no queremos ser llenados intelectualmente, queremos ser llenos espiritualmente para que nuestra vida rinda el fruto que debe rendir. Te necesitamos. Que tu palabra hoy, en este día, atraviese nuestros corazones y podamos rendir el fruto que vos deseas de tu pueblo. Gracias, maravilloso Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, llegamos hasta el verso 2, donde decía: llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Recuerdan ustedes el domingo pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Descender a de los campos de la casa del pan, como se llama Betlehem, a los campos de Moab, al campo del mundo, fue el principio del desastre. Y recuerdan que les di algunos principios precisamente del desastre que vivió Noemí. La muerte, murió el marido y sus 2 hijos. Transgresión, se unieron sus hijos con mujeres incrédulas, es decir, mujeres que no eran del pueblo de Dios. Esto es un principio que nosotros debemos entender y que debemos captar profundamente, que es el principio que estamos tratando de enseñar constantemente a la gente. Aquel que ha creído realmente en el Señor Jesucristo y le ha aceptado como único y suficiente Salvador, y le ha aceptado como Señor. Escúchenme por favor en esto y presten mucha atención, porque este es el consejo que debemos tomar nosotros, y es el consejo que debemos darle a nuestros hijos, a los hijos de los vecinos, a los hijos y a la gente grande inclusive. Debemos darle este consejo: no, si querés casarte, no pecás, siempre y cuando sea en el Señor. Es decir, cuando te cases o quieras casarte, siempre orá para que Dios te dé la persona que te corresponde, la persona que realmente es para vos. Orá, porque si te casás con un incrédulo vas a terminar enfriándote en la fe, porque el incrédulo siempre te va a llevar afuera. Recuerden esto, y siempre les voy a dar este ejemplo. Imagínense que el incrédulo está sobre una mesa, o se sube acá, sobre el púlpito, y vos, como creyente, estás abajo. Y extendés la mano para que el incrédulo te suba. Es mucho más probable que te tiren abajo que vos puedas subir. Entonces es importante esto.
cuando elijas o cuando quieras elegir a una persona para casarte toda la vida, tiene que ser una persona que realmente ama al Señor, porque recuerda esto, si ama al Señor profundamente, te amará profundamente a vos. Amén. Amén. Si, lo primero que tiene que suceder, querés elegir a una persona para casarte, bueno, bien, no pecás si querés casarte, pero casate siempre que sea en el Señor, con una persona que ame al Señor si querés ser amado o si querés ser amada. Amén. 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 Tu cónyuge tiene que tener tu misma fe, porque de lo contrario te va a llevar, es muy probable que te lleve afuera. No juegues con eso de que y nos ponemos de novio y después lo traigo a la iglesia. Cuidado con eso porque es peligroso. Eso es tentar a Dios. Porque Dios en su misericordia puede ser que salve a esa persona, pero nunca te va a usar a vos de esa forma para que lo salves. ¿Saben por qué? Porque estás desobedeciendo una regla, un orden divino. El orden divino es, si querés casarte, no pecás, pero siempre que sea con una persona que realmente ame a Dios. Ese es el orden divino. Y muchas veces escucho decir, pero en la congregación no hay alguien que sea como yo o que tenga mi edad. Escúchame. Siempre voy a decir lo mismo también y lo voy a repetir hasta el cansancio. La persona puede venir y Dios la puede traer de donde sea. Miren, si para completar a Adán y para darle una ayuda semejante a Adán, hizo a una mujer, ¿qué creen ustedes que no puede hacer a una persona que sea adecuada para vos? Amén. Entonces debemos entender este principio. Malón y Kelión tomaron dos mujeres moabitas, mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios y de las cuales también estaba prohibido, Dios había prohibido que amonitas y moabitas entraran en la congregación de Dios. Y ya expliqué por qué Ruth entró, por su declaración de fe, entró Ruth a la congregación de Israel. Pero esto se debe entender. Eso fue transgresión. Y siempre que se transgreda una ley de Dios, siempre se van a pagar consecuencias. Ese fue el principio 2, el principio 3, que no lo vimos. Fue vergüenza. Vergüenza. La vergüenza que vivió Noemí, primero porque bajó a los campos de Moab. No se quedó entre su pueblo, y su pueblo sufrió el hambre, pero se quedó en Israel. Ella no. Ella con su marido y sus hijos fue a los campos de Moab. Y pasó vergüenza. Vean ustedes en el verso 20 lo que dice. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí. Y escuchen, este es el título del... ¿Por qué? ¿De dónde extraje el título del mensaje? Que aquellos que se alejan de Dios, lo que era placentero se convierte en algo amargo. Porque la palabra Noemí significa placentera o significa placer. Y ella dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Noemí significa placentera. Ahora, Mara significa amargura. Entonces aquello que era placentero se convirtió en amargura. Dice, no me llamen más placentera, porque el Dios todo suficiente me ha puesto en amargura. ¿Por qué lo puso en amargura? Porque la puso en disciplina. La disciplinó precisamente por haber desobedecido una detrás de otra las leyes de Dios. Entonces en esa transgresión trajo amargura. Y un corazón amargo, un creyente, escuchen bien, una persona que ha creído en el Señor Jesús, pero vive en amargura precisamente o porque está en pecado o porque está bajo disciplina, nunca tendrá un consejo. Una de las cosas que les voy a decir, nunca pidan consejo a un creyente que ustedes saben que está alejado de Dios o que está peleado con la iglesia o que descendió al mundo precisamente para buscar bienestar. Porque es muy probable que el consejo que dé esa persona va a provenir de un corazón amargo. Entonces es también muy probable que el consejo que te dé esté errado. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se pide consejos. En estos días estábamos viendo en el discipulado, ya terminando con algunos,
que siempre se debe pedir consejo a hombres y mujeres crecidos espiritualmente, que sean sabios espiritualmente, que ustedes lo ven, que es sabio, que siempre que da un consejo puede darlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy simple. Fíjense ustedes, aquella persona que quiere escuchar lo que realmente quiere escuchar y no lo que debe escuchar, siempre va a ir a pedir consejo a una persona que le va a decir lo que quiere escuchar. Diga conmigo. Entonces, cuando vos querés escuchar lo que quieres que te digan, vas a ir a las personas que querés que te digan lo que vos querés que te digan. Ya los maté con el trabalengua, pero esto es así. Entonces, cuando vos querés un buen consejo, andá a las personas que te van a decir lo que te tienen que decir, aunque no te guste. Porque escúchenme, Noemí, en la situación en la que estaba, le dio un malísimo consejo. Mueren los 2 hijos, las 3 quedan viudas. Suegra y 2 nueras quedan viudas. ¿Qué sucede? Cuando quedan viudas, Noemí decide volver a su tierra, a su patria, a su Dios. Pero el mal consejo que le da a sus nueras es que se vuelvan. Vuélvanse a la casa de su madre, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a su tierra. ¿Cuál era el consejo correcto que tendría que haber dado Noemí? Acompáñenme, vengan a mi pueblo, estén bajo las alas de mi Dios y bajo la protección del Dios de Israel. Ese debía haber sido el consejo correcto que debía haber dado. Pero un corazón amargo, un corazón amargado como el de Noemí, ¿qué hizo? Le dio un consejo contrario a lo que Dios quería. Entonces, siempre tené cuidado a quién le vas a pedir consejo. Si estás viviendo en tiempos amargos, por lo general, el que está viviendo tiempos amargos se junta con otro amargo. Entre los 2 hacen 2 amargos. ¿Sí? Entonces no sacas nada bueno de ahí. Lo único que sacas es amargura. De hecho, escupen el pasto y se seca donde escupen. ¿Será amargo o no? Entonces, escúchenme, por favor. Siempre sean sabios para pedir consejos y sean sabios para dar consejos. Si sus corazones están de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre van a dar un consejo correcto. Y es más, cuando no saben la respuesta, seguramente van a decir, mira, yo no podría responderte, pero vamos a personas que podrían responderte a esta respuesta. A esta pregunta, perdón. ¿Ven? Ese es el tercer punto de este desastre. Lo que era placentero mientras estaban en su tierra se volvió amargo en tierra ajena. Y de allí proviene el título del mensaje que lo dimos en la primera parte. 4. Miseria espiritual. Esta es la peor miseria que una persona puede vivir. Yo pregunto, una persona que está en el centro de la voluntad de Dios, esté pasando pruebas, esté pasando tiempos difíciles, ¿esa persona tiene miseria espiritual o tiene abundancia espiritual? Tiene abundancia espiritual. Y aunque esté pasando los tiempos más difíciles, siempre lo que salga del corazón va a ser abundancia espiritual. Y va a corregir. Y va a ver que las demás personas prosperan, aunque la persona en sí no esté próspero como los demás. Hay personas acá que están recibiendo casa y nosotros seguimos viviendo aquí. ¿Nos vamos a amargar por eso? No, gloria a Dios por lo que están recibiendo, lo que están recibiendo. Amén. De nosotros será nuestro tiempo y ya los vamos a invitar a cenar a nuestra casa. Amén. 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 Ustedes lo creen, ¿eh? Amén. Ya vamos a tener casa. Amén. ¿Están orando por nosotros? Amén. Después les voy a dar las medidas de la casa que quiero. Así que si alguno tiene alguna casa para regalar, regale, queridos, díganme, acá estoy. Bien. Escucho comentarios por ahí. La peor miseria que pueden vivir es la miseria espiritual. El bolsillo puede estar vacío, pero si tu ser está lleno de Dios, estás viviendo el mejor tiempo de la abundancia espiritual. Amén. Vean ustedes conmigo el verso 21. Dice, yo salí llena
¿Cuándo salió llena? Cuando salió de su pueblo y salió de su tierra, salió llena. Noemí salió llena de su tierra y de entre su pueblo. Dice, pero Yahvé me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí? Es decir, ¿por qué me llamáis placentera? Ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí, y el Shaddai, es decir, el todo suficiente, me ha afligido. Ahora les voy a mostrar a ustedes por qué puedo decirles que Noemí estaba bajo disciplina de Dios. Ella salió llena, se fue llena. ¿Cuántas veces, como el hijo pródigo, la gente se va del pueblo de Dios, se reniega con Dios, se reniega del pueblo de Dios, se pelea con un hermano y se va? Y al tiempo los vemos y los encontramos con una tristeza impresionante, con un vacío impresionante. Dios los abandonó, Dios no los abandonó, si son hijos Dios no los abandonó, pero están bajo disciplina, vacíos, huecos, porque se fueron del lugar donde Dios los quería llenar constantemente. Entonces toda persona que se aleja de Dios, que se aleja de la congregación de los santos, siempre va a terminar en vacío, siempre va a terminar en vergüenza. Siempre van a terminar con ese hueco en su alma, porque algo les falta. Pregúntenle a todos los que dijeron alguna vez que se congregaron, ¿estás lleno? ¿Estás satisfecho? Y van a ver que si es realmente honesto y sincero le va a decir, no, siento siempre que algo me está faltando. Entonces esa es la oportunidad, volvé a tu casa, volvé a la casa de tu padre. Amén. Como aquel hijo pródigo, aquel hijo perdido, ¿sí? Que volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comen todos los días y yo estoy acá tratando de comer lo que comen los cerdos. Y volviendo en sí, recapacitando, volvió a la casa de su padre. Eso hacemos muchos de nosotros. Entonces ella ahora se da cuenta de que tiene que volver a su lugar, porque ella se fue llena, pero vuelve vacía. ¿Amén? Amén. Otro aspecto, que es el quinto aspecto que quiero mostrarles de este desastre, es culpar a Dios de su situación. ¿Vieron verso 20 y verso 21? Noemí culpa a Dios de su desastre. Es que en realidad, si lo queremos ver así, Dios tenía la culpa de su desastre porque estaba bajo disciplina, pero la culpable de tomar esa decisión fue ella, no Dios. ¿Amén? Amén. Ella tomó la decisión de irse de su tierra, de irse de su gente, de irse de su pueblo y de salir de la protección de su Dios. Entonces eso es importante entender. Nuestras decisiones pueden llevarnos hacia abajo, pueden llevarnos hacia arriba, pueden llevarnos a un crecimiento o pueden llevarnos a un desastre. ¿Ven? Sexto, el mal testimonio que estaba viviendo. Verso 19, vean ustedes. Dice, y caminaron los dos hasta que llegaron a Betlehem. Y sucedió que al entrar en Betlehem, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas. Y las mujeres, cuando no, Dios, decían, ¿no es esta Noemí? No pasa eso cuando se juntan así y dicen, ¿viste? ¿De dónde viene? Mirá, la que se fue del pueblo de Dios, mirá. La que se fue de la iglesia y se fue peleada, che, mirá. Te lo cuento para orar, ¿eh? Con nombre y apellido. Te lo cuento para orar. Decía, ¿no es esta Noemí? El mal testimonio que ella tuvo que pasar ese momento, porque ella tiene que volver a su pueblo, entra a su ciudad, entra triste, amargada, vacía, y encima escucha a sus espaldas que la gente dice, ¿no es esta Noemí, la que una vez se fue llena y ahora vuelve vacía? ¿No es esta a la que le llamaban placentera y ahora la tenemos que llamar amarga? ¿No es esta la que se fue con un marido y 2 hijos y hoy vuelve sola? ¿No es esta la que se fue con una familia formada y se fue arrogante, diciendo, yo me voy a probar suerte en otro lado, y ahora vuelve sin nada? La vergüenza, el mal testimonio que estaba viviendo. Esto siempre va a traer el hecho de abandonar al Señor. Siempre lo va a traer. Y a veces decimos,
Es tan fácil, queridos hermanos, enojarse e irse, es tan fácil. Y es tal cobardía enojarse e irse. La verdadera valentía, el hombre y la mujer valientes son los que enfrentan la situación y la superan. Amén. Sí, el hambre vino por el pecado del pueblo. Pero del pueblo de Israel, los que se quedaron en su tierra fueron los valientes, no los que se fueron a probar suerte a otro lado. Porque pasaron el hambre, fue por causa de su pecado, pero pasaron el hambre, se quedaron en su tierra hasta que Dios los visitó y les trajo pan de nuevo. Entonces, ¿quiénes fueron los valientes? ¿Los que se quedaron en la ciudad o Noemí con su familia que se fue? ¿Quiénes fueron los valientes? Los que se quedaron, los que afrontaron la situación, los que se quedaron allí. Entonces, ¿quién es el valiente? Cuando dos personas se pelean, ¿quién es el valiente? ¿El que se queda o el que se va? Nos hace pensar eso. Mayormente en nuestro matrimonio, los varones que se toman el palo de la casa, no es el valiente, ese es el macho, pero no es el hombre. Entonces debemos entender esto. El hombre puede ser hombre o puede ser macho, como se lo creó en el principio. Entonces el que abandona el barco no es el valiente. El que se queda en el barco cuando se está hundiendo es el valiente. Y el que ayuda a recuperar el barco para que flote. Amén. Esa es la gente que Dios busca. No que abandona las cosas en la primera de cambio, sino el que la pelea, el que la lucha. Se quedaron, pasaron hambre, pasaron necesidades, hasta que Dios los visitó y trajo pan. Eso significa, queridos hermanos, que cuando dos personas se pelean y una abandona el barco, el que se está yendo es el que está actuando con cobardía. Amén. Bueno, quizás no les guste mucho lo que diga hoy esta mañana, pero Dios nos va a bendecir. Amén. Séptimo, y este es el aspecto que quiero mostrarles hoy. ¿Cuál es aquí la cuestión central de todo esto? Que ella queda expuesta a disciplina. Ella en el momento que sale de su tierra, que sale de la cobertura que tenía en Israel y que sale de la presencia de Dios, ella queda expuesta a disciplina. Vean ustedes conmigo, aspectos de la disciplina. Y esto se tiene que leer con mucho cuidado. Vean ustedes, primero, un aspecto de la disciplina. Fue dejada, dice versos 3 y 5. Quiero que observen conmigo con mucho cuidado. Verso 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos. Verso 5 dice en la segunda parte, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Presten atención a esto. Fue dejada. Está dando, como cuando Pablo dice, he sido persuadido, la intervención de una tercera persona, una mano detrás de ello, una persona, una voluntad detrás de ello. Cuando dice he sido persuadido, Pablo está diciendo que alguien le hizo cambiar de opinión. Cuando dice en Noemí fue dejada, significa que alguien le quitó el marido y le quitó los hijos. Y ese es el principio de esta disciplina. El primer aspecto que nosotros vemos de la disciplina, si ella no tomaba una decisión de volver a su pueblo antes que perdiera a su marido y antes que perdiera a sus hijos, si hubiese tomado la decisión, no pierde ni a su marido ni a sus hijos. Pero perdió a su marido y a sus hijos porque pasó más tiempo fuera de Dios que el que debía haber pasado. Y ahora les voy a mostrar algunos aspectos que van a poder, los cuales van a poder entender. Estaba bajo, ella misma reconoce ahora que estaba bajo la mano poderosa de Dios. Vean ustedes, verso 13, verso 20 y verso 21. Dice verso 13, los esperaríais hasta que crecieran, hablando de si tuviera otros hijos y las nueras se quisieran casar con los otros hijos. Después les voy a explicar esto que es la ley del levirato. No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Yahvé se ha desatado contra mí. ¿Qué significa eso?
¿Vieron como cuando la mano del papá se desata sobre la vida y la cola de sus hijos? ¿Entienden eso? ¿Y los hijos entienden eso? Cuando la mano de papá o mamá se desata sobre la vida de los hijos, que los pone en vereda, que los disciplina. Esto es lo que está diciendo Noemí. La mano de Dios se desató sobre mí. Es decir, la disciplina de Dios se está haciendo sentir sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo. Vean ustedes conmigo, por favor. Y esto es lo que quiero decirles, que la Biblia dice implícitamente, no lo dice explícitamente, pero está implícito en las palabras que Noemí dice. Es muy probable, queridos hermanos y queridas hermanas, que ella fue la que insistió para irse de Israel. Es muy probable que ella le insistió a su marido para irse de Israel. Porque aunque dice que Elimelech se fue con su esposa y sus hijos, la que está siendo disciplinada, porque es la que quedó viva, es Noemí. ¿Quién es la que quedó viva? Noemí. ¿Quién es la que está sintiendo la mano poderosa de disciplina sobre ella? Noemí. Perdió a su marido, perdió a sus hijos. Ellos ya están en otro lado. Pero la que se quedó sobre la tierra y la que está sufriendo la disciplina es Noemí. Entonces es muy probable que por insistencia de ella, su marido haya tomado la decisión. Tenemos un mensaje allí. Queridas mujeres, cuidado. Cuidado a veces con los caprichos, que se encaprichan y no dejan tomar buenas decisiones a sus maridos. Cuidado. Cuidado, queridas hermanas. Siempre hay que ayudar al marido a que tome decisiones correctas. Hay muchas veces que los maridos no toman decisiones correctas, pero la mujer puede ayudar a su marido a tomar decisiones correctas. No te escucha, él sufrirá la disciplina, pero nunca insistas para hacer algo que realmente no debía hacer. Nunca le insistas a tu marido, nunca le insistas a tu pareja para hacer algo que no debía hacer. Amén. Amén. Y hombres, manténganse firmes cuando saben que lo que están decidiendo es de Dios. Manténganse firmes porque por bien de su esposa y por bien de sus hijos. Amén. Amén. Escúchenme, por favor. David escribe sobre la disciplina de Dios. Salmo 32, busquen por favor Salmo 32, 1 al 5. Y quiero mostrarles otro principio que anhelo en mi corazón que lo podamos poner en práctica. Salmo 32, 1 al 5. Ahora, para entender el Salmo 32, ¿lo tienen todos? A ver, préstenme atención. Salmo 32 está después del 31 y antes del 33, por si lo quieren encontrar. Después del 31 y antes del 33, el Salmo 32. Allí, por ahí lo van a encontrar. Está ubicado en el medio ahí. ¿En serio? No sabía. Bien. Salmo 32 dice, y Salmo 32, para poder comprender por qué David escribe este salmo, tienen que leer primero el Salmo 51, que es el Salmo del arrepentimiento. El Salmo 51, David lo escribe luego que es reprendido por el profeta Natán por haber tomado una mujer que no era suya y por haber hecho matar a Urías. Entonces viene Natán, descubre su corazón por medio de una parábola y luego en arrepentimiento David se siente descubierto y escribe el Salmo 51. El Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento, pero el Salmo 32 es el Salmo de aquel que se siente perdonado después del arrepentimiento. Entonces, capítulo 32 de Salmos dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuchen esto y vean la disciplina de Dios que Él describe en estos versículos. Mientras callé, se consumieron mis huesos. Es decir, mientras no confesó su pecado, sus huesos se iban secando, se iban consumiendo, se iba amargando su vida, porque no confesaba su pecado. En mí gemir todo el día. El alma gime, queridos hermanos, cuando está bajo disciplina. ¿Y saben cuándo la gente está bajo la disciplina de Dios? Cuando no confiesa su pecado y no vuelve sobre sus caminos.
cuando no vuelve al lugar donde Dios lo estableció. Cuando la persona se rebela contra Dios y no quiere saber nada de volver a su lugar, su alma gime. ¿Saben por qué gime su alma? Porque su alma anhela sentir el gozo de la salvación, sentir la alegría de estar bajo la cobertura de Dios, en la presencia de Dios y entre su pueblo. Siente eso. Pero su carne, su pecado lo lleva siempre a hacer lo contrario. Entonces dice, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Escuchen. Tengan este cuadro presente, mírenme por favor. Cuando la mano de Dios comienza a disciplinar a una persona, es como si la mano de Dios comenzara a apretar a esa persona, como si la empezara a exprimir, para que de una manera u otra reconozca que está errando. Pero ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué la mano de Dios se agrava? ¿Por qué la mano de Dios se agrava sobre un hijo suyo? Porque lo ama y Dios quiere que vuelva a su lugar, que vuelva a retomar los caminos. Entonces la mano de Dios se vuelve a agravar. Por eso ustedes van a ver aquellos que estuvieron entre el pueblo de Dios y de pronto se fueron por una u otra razón, los van a ver cada vez más amargados, secos, sin vida. Porque es la mano de Dios que se va agravando constantemente sobre la persona. Entonces David se sentía aplastado por la mano de Dios hasta que como una fruta madura debía largar lo que había dentro suyo. Entonces era como si la mano de Dios lo estuviese exprimiendo para que él largara el jugo que debía largar lo que estaba dentro, confesar su pecado. Entonces él sentía que la mano de Dios estaba grabando sobre él. ¿Ven? Y dice, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Se envejeció. De pronto David se sentía viejo, seco, precisamente porque el pecado lo estaba envejeciendo. ¿Vieron el Salmo 1 que dice que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo? Amén. Porque esa es la persona que se ha plantado en los ríos de Dios, que está plantada en los ríos de Dios, que anhela con su corazón ser fiel a Dios, porque esa persona va a reverdecer, va a vivir vigoroso, verde. Y esto le estaba pasando a David. Lo contrario le estaba pasando a David. Su vigor se estaba convirtiendo en sequedad. Se estaba secando por dentro, se estaba muriendo. Y lo mismo le estaba pasando a Noemí. La mano de Dios estaba agravando sobre ella. La mano de Dios estaba disciplinando la vida de Noemí. Escuchen por favor. Dice, verso 5, mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Aleluya. Ese es el perdón de Dios. Cuando vos confesás con tu boca tu pecado, cuando vos confesás lo que hiciste, cuando vos confesás lo que pensaste, le confesás a Dios todo tu pecado, y allí postrado de rodillas llorás y clamás a Dios para que Dios te sane, te salve, te libere, para que Dios te vuelva a revitalizar. Confesás tu pecado, Dios vuelve a levantarte, porque vos sentís el perdón de Dios en tu vida, y el perdón de Dios en la vida de una persona revitaliza a la persona. Amén. Sí, somos salvos por gracia, es cierto. Y yo soy salvo y listo, ya está. Y Dios me ama y así me quedo. Sí, querido, sí, querida. Pero confesá tu pecado para que el vigor vuelva a tu vida. ¿Querés ser vigoroso? ¿Querés ser vigorosa? ¿Querés tener 80 años y seguir viviendo como si tuviera, como Caleb, que tenía 85 años y seguía sintiéndose como cuando tenía 40? Amén. Pero eso ¿quién lo vive? Aquel que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que aunque le erre, aunque se equivoque, siempre vuelve al camino porque reconoce que se equivocó, reconoce que le erró y Dios lo perdona y lo vuelve a levantar. Amén. Aplauda a Jesús esta mañana, por favor. Aleluya. Y dice, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. El pecado se lo llevó Dios.
Dios cargó con su pecado, con el pecado de David, lo cargó al hombro y lo echó lejos. Y David fue perdonado y se sintió una persona perdonada. Pero hasta aquí Noemí está sintiendo la mano disciplinaria de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ella no ha reconocido realmente que fue ella la que pecó. Sigue culpando a Dios. Sigue culpando a Dios. Sigue culpando de que sus desventuras fueron a causa de la mano de Dios. Pero no reconoce que fue su pecado la que lo llevó a descender de la casa del pan a los campos del mundo. Amén. Amén. Dice verso 4, los cuales tomaron, hablando de los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí como 10 años, hablando en el libro de Ruth. Escuchen, por favor, y habitaron allí como 10 años. Y yo así mientras estaba estudiando, digo, Señor, ¿por qué esta frase, y habitaron allí como 10 años? ¿Qué es lo que querés decir con esto? Con esto de 10 años, con este número. Así que me puse a indagar en aquellos que estudian la numerología bíblica. Todos los números dentro de la Biblia tienen un significado, tienen un mensaje, tienen un significado literal o no literal, pero tienen un significado. Tienen un dato para darnos. Y cuando dice, y habitaron allí como 10 años, el número 10 es otro número perfecto, es un número perfecto, un número completo. ¿Y saben qué significa? Y cuando me pongo a buscar esto, me dice que el número 10 indica la perfección de la orden divina y la responsabilidad humana. Entonces comienzo a indagar. Habitaron allí como 10 años. Y entre la orden divina, la perfección de la orden divina y la responsabilidad humana, hay dos cosas que no se pueden separar. Hay una orden divina y es perfecta, pero hay una responsabilidad humana. Hay una responsabilidad humana, hay una responsabilidad que el ser humano tiene que cumplir en esa orden perfecta divina. Yo veo muchas caras dormidas, así que acuéstense temprano los días sábados y los domingos pueden estar despiertos. Amén. Amén. Escuchen. Por ejemplo, por darles algunos ejemplos que fui encontrando. Nosotros tenemos 10 dedos en la mano. La orden divina es que nosotros tengamos 10 dedos en la mano. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad humana? Cuidar los 10 dedos, pero más que nada en la obra. ¿Qué hacemos con esos 10 dedos? ¿Qué obra hacemos? ¿A dónde están nuestras manos? ¿Qué tocan nuestras manos? ¿Qué agarran nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? La orden divina es que en cada mano tengamos 5 dedos, 10 dedos en total. Pero la responsabilidad humana es saber qué hacemos con esos 10 dedos en la mano. En los pies, ¿cuántos dedos tenemos? 10 en los pies. Y esto nos habla de que la orden divina, la perfección de la orden divina es que tengamos 10 dedos en los pies. Pero la responsabilidad humana es ver por dónde caminan esos 10 dedos. ¿En qué caminos andan? ¿Por dónde se meten? ¿Dónde están? ¿Ven que hay un acuerdo y hay algo indivisible o inseparable entre el orden divino y la responsabilidad humana? Dios da una orden perfecta, y el ser humano es responsable de esa orden que Dios ha dado. ¿Amén? Amén. Otra cosa, por ejemplo, para mostrarles, por ejemplo, otra de las cosas que encontramos en la Biblia, Faraón fue visitado por 10 plagas, ¿se acuerdan en Éxodo? Sí. 10 plagas. ¿Por qué Faraón fue visitado por 10 plagas y no por 8, 9, 7 o 5? Porque precisamente cuando dio las primeras 3 plagas, la responsabilidad de Faraón era dejar ir al pueblo de Dios. Pero el Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Dios. Y pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagas.
y cada vez era más endurecido el corazón de Faraón, hasta que llegó el punto en que Dios mismo endureció su corazón para que no se arrepintiera antes de que se cumplieran las 10 plagas. Esa fue disciplina de Dios, fue castigo de Dios. La responsabilidad humana del Faraón era dejar salir a su pueblo libre. La orden divina era que se cumplieran las 10 plagas. ¿Podría haberse arrepentido antes? Sí, y no se hubiesen cumplido las 10 plagas. Pero como endureció su corazón, tras haber endurecido su corazón una y otra vez, Dios endurece su corazón para que pase toda la disciplina de Dios. Esto es lo que sucede muchas veces con los cristianos, y esto es revelación de la palabra de Dios. Es que cuando Dios llama al arrepentimiento a una y otra vez a una persona, llega un punto en que Dios mismo endurece su corazón hasta que cumpla toda la disciplina de Dios por no haber vuelto en el tiempo que Dios lo llamó. Amén. Amén. Y esto lo he podido entender en este tiempo. Y esto es algo que Dios me ha mostrado ahora. Dios, cuando insiste, Dios da una orden y la orden es perfecta. Dios da una orden y cuando la persona insiste en no cumplir esa orden una, otra vez, Dios es paciente, pero llega un momento en que Dios mismo se encarga de que la persona pase la disciplina completa. Por eso nosotros oramos y oramos y oramos por las personas para que vuelvan, pero hasta que Dios no diga basta y cumpla toda la disciplina, no van a volver. Amén. Tomá, pa' vos. Escuchen, por favor. Los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Dios da los 10 mandamientos. Una orden perfecta divina. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Cumplir los 10 mandamientos. Entonces, el orden divino son 10 mandamientos. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Cumplir los 10 mandamientos. ¿Ven? Que una cosa no puede ir fuera de la otra. Otra cosa, Abraham dio los diezmos o dio la 10ª parte a Melquisedec. Dios le dio, escuchen, Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Dios le dio la victoria. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Llevarle la 10ª parte, llevarle el diezmo al rey Melquisedec, que representaba en ese momento al Señor Jesús. Es un tipo del Señor Jesús. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Llevar la 10ª parte y presentarla a Dios. ¿Ven? Otra cosa. Los israelitas daban la 10ª parte a los levitas. Los levitas daban una 10ª parte a los sacerdotes. Eso lo pueden encontrar en Números 18. ¿Cuál era la orden de Dios? Que llevaran el diezmo, que los israelitas le llevaran los diezmos a los levitas y los levitas le dieran la 10ª parte a los sacerdotes. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Hacerlo. Dios te da la provisión y tu responsabilidad es cumplir con lo que Dios te dice. Simplemente así. Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero tu responsabilidad es dar lo que Dios te dice. Sin vueltas. Otra de las cosas, y ya que con estas dos últimas cosas quiero terminar. Allí en el libro de Mateo hay 10 vírgenes que fueron a encontrar al esposo. 10 era en las bodas judías, era un número completo. Es decir, había 10 vírgenes, o por ejemplo, había 10 personas que acompañaban al casamiento. Era un número completo. Era un orden dentro de Israel. Las 10 vírgenes estaban puestas para esperar para esperar al esposo. La orden era que esperaran al esposo. 10 vírgenes esperaran al esposo. ¿Cuál era la responsabilidad de ellas? Esperar al esposo. Por eso de esas 10, 5 se quedan sin aceite porque no estuvieron preparadas. Porque no prestaron atención a la orden dada. Eran 10 los siervos, allí en Lucas 19:13, eran 10 los siervos a los que se les confió las minas. ¿Sí? A cada siervo se le confió a uno 10, al otro 5 y al otro 1, cuando este hombre se fue a otro lado. La responsabilidad de cada uno era reproducir esas 10 minas.
Entonces el que tenía 10 las reprodujo y le dio el doble. El que tenía 5 lo reprodujo y le dio el doble. Pero el que tenía una, su responsabilidad era reproducirla. ¿Y qué hizo? Le escondió. Irresponsable. Porque a todos nosotros Dios nos ha dado dones, talentos o ministerios. Entonces, si vos escondés el don, el talento o el ministerio que tenés, sos responsable por esconder lo que Dios ya te dio. Dios te lo dio para que lo reproduzcas. Ahora, el tema es, ¿lo vas a reproducir? ¿Lo vas a usar? ¿Vas a hacer que la gente reciba los beneficios de los dones, ministerios o talentos que Dios te ha dado? ¿O lo vas a esconder? Dios ya te lo dio, eso es el orden divino. Amén. Pero la responsabilidad humana es usar lo que Dios te ha dado. Y cuando no se usa lo que Dios ha dado, disciplina. Por eso las personas son disciplinadas. ¿Pero para qué son disciplinadas? Para que se corrijan. Para que corrijan sus caminos. Para que hagan lo que Dios les dijo que hagan, nada más. Porque los ama. Amén. Y con esto quiero terminar. ¿Se acuerdan que dice en Malaquías 3:10? Dios establece diezmos, Dios establece décima parte. Dios establece una décima parte. El orden divino es que la décima parte se dé a la obra. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Que la persona crea y confíe en lo que la Biblia dice, traer los diezmos al alfolí, o traer los diezmos al ofrendario, o traer los diezmos al gasofilacio. Después les explico qué significa. ¿Ven? Hay una responsabilidad humana, hay un orden divino y hay una responsabilidad humana. Lo que quiere decir estos 10 años es que si Noemí se hubiese vuelto a su pueblo antes de los 10 años, no hubiese perdido todo lo que perdió. Pero cuando perdió el marido se podría haber vuelto y se quedaba por lo menos con sus hijos. Pero como no se volvió, perdió sus hijos, quedó vacía, quedó sin nada. Habiendo vuelto, enseguida no hubiese perdido todas las cosas que perdió. ¿Ven? Esto nos muestra que hasta que no se cumpla, escuchen, cuando Dios te dice una y otra vez, y Dios llama la atención una y otra vez, escúchenme, cuando nosotros estamos bajo la disciplina de Dios, cuando entramos en la disciplina de Dios, algo en nosotros se va a morir. Algo va a morir cuando estamos bajo disciplina de Dios. Y no siempre tienen que ser personas. Algo en nosotros va a morir bajo la disciplina de Dios. ¿Para qué Dios nos disciplina? Para que algo en nosotros muera. Amén. Entonces, si estamos bajo la disciplina de Dios, quizá no nos guste, pero algo en nosotros va a morir. O el ego, o la soberbia, o el orgullo. Algo en nosotros va a morir. Y espero, sinceramente, que no tenga que morir alguien para que entendamos que estamos bajo disciplina. Porque ella tuvo que entender, ella tuvo que perder a su marido, fue dejada sin su marido, le quitó a su marido, luego no entendió o no quiso entender. Le quitó sus 2 hijos, no quiso entender. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Volver, después de 10 años, en vergüenza a su pueblo. Si se hubiese vuelto tiempo antes, podría haber dicho que era un paseo. Y tenía una buena excusa. Pero ya a esta altura, 10 años no era un paseo. ¿Eh? Pónganse de pie, por favor.